Estimados amigos oyentes, soy Antonio Armas y Enfermedades Raras es un programa de radio que desde 2013 se ha convertido en un referente sobre las enfermedades poco frecuentes. Cada martes, de 7 a 8 de la tarde, trataremos enfermedades raras desde la objetividad científica con profesionales de prestigio. Enfermedades Raras, un programa de Antonio Armas que Radio Libertad emite los martes a las 7 de la tarde. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra segunda entrevista. Vamos a cambiar de ciudad, vamos a cambiar de asunto y lo vamos a hacer con nuestra segunda invitada. En este caso no, nuestra tercera. Es la doctora Cecilia Jiménez Malebrera. Ella es bióloga y doctora en genética. Lidera un grupo de investigación sobre enfermedades neuromusculares en el Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Déu. Desde el año 2001, ya hace unos años, investiga distintos aspectos de estas enfermedades con el fin de mejorar el conocimiento sobre sus bases, ofrecer un mejor diagnóstico a los pacientes y opciones de tratamiento. ¡Qué importante! Desde hace 5 años, muy poquito, sus esfuerzos están dirigidos a la aplicación de las técnicas de edición genética y terapias basadas en ácidos nucleicos para corregir la distrofia muscular congénita por déficit de colágeno 6. Agradecemos muchísimo a Ciberer su colaboración para generar esta entrevista. Doctora Jiménez Malebrera, buenas noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes, y enhorabuena por la entrevista anterior, que he tenido la posibilidad de conectarme y me ha gustado mucho. Se lo agradezco. Bueno, vamos a hablar con usted, Cecilia, sobre el futuro de las terapias avanzadas para las enfermedades neuromusculares. Y vamos a poner el ejemplo del déficit de colágeno 6. Pero vamos a empezar aprendiendo, Cecilia. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto heterogéneo de enfermedades, pero hablamos de enfermedades hereditarias. ¿Cuándo enseñas la patita a estas enfermedades, Cecilia? ¿Tienen todas la misma prevalencia? No, es decir, son un grupo muy variable de enfermedades consideradas neurológicas, pero pueden aparecer en cualquier momento de la vida. En algunos casos aparecen, es decir, están presentes desde el nacimiento, y en otros casos pueden aparecer en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, se consideran enfermedades minoritarias en su conjunto, pero la prevalencia varía mucho de una enfermedad a otra. Hay algunas que son relativamente frecuentes, como puede ser la distrofia muscular de Duchenne, que es de las más conocidas y que afecta a 1 en 5.000 niños varones. Sin embargo, hay otras que son mucho menos prevalentes y afectan a 1 de 100.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, es muy heterogéneo en cuanto a edad de presentación y también en cuanto a prevalencia. Como estamos hablando de una gran complejidad, doctora, ¿cómo se puede llegar a dar síntomas neuromusculares y cuál es el periplo del defecto primario? Porque lo tiene. Claro, estas enfermedades, digamos, se caracterizan por una debilidad, una falta de tono muscular, pero esto es un síntoma muy generalizado. Y hoy en día se conocen más de 600 genes que pueden causar estas enfermedades y cada año se identifican más. Y esto es debido a que el defecto primario, el defecto genético y la proteína se pueden encontrar en la neurona motora, digamos, como es el caso de la atrofia muscular espinal. Se pueden encontrar en el nervio que transmite la señal desde la neurona motora hasta el músculo, en la placa motora, por ejemplo, el caso de las miastenias, o en la propia célula muscular. Y dentro de la célula muscular se puede encontrar en cualquier de los compartimentos de la célula muscular, la membrana, el núcleo, incluso en la mitocondria, causando una enfermedad, digamos, más de tipo metabólico. Por lo tanto, son difíciles de diagnosticar. Y aunque hoy en día, como en muchos otros campos de la biomedicina, aplicamos técnicas de secuenciación masiva que son mucho más precisas, aún así hay una proporción del 30-40% de pacientes que continúan sin un diagnóstico preciso porque son complejas. Son un grupo de enfermedad muy heterogéneo y complejo de diagnosticar. Antes nos ha comentado usted la incidencia concretamente de una de las enfermedades neuromusculares, pero ¿cuál es la prevalencia a nivel global de estas enfermedades, Cecilia? ¿Y por qué se caracterizan estas enfermedades? Pues es bastante elevada. Los datos que existen indican que si las consideramos en su conjunto, todas estas, digamos, 600 formas genéticas, tendrían una prevalencia en torno a 160 individuos por cada 100.000 habitantes. Y esto no es muy diferente a otras enfermedades que consideramos comunes, como puede ser la enfermedad de Parkinson o incluso la esclerosis múltiple. Por lo tanto, en su conjunto son bastante prevalentes. Y son enfermedades que se caracterizan por la debilidad muscular y, claro, esto puede ser muy invalidante porque o bien se trata de niños que nunca caminan
o bien pueden dejar de caminar y necesitar silla de ruedas para desplazarse desde una edad temprana, pero también además pueden presentarse con afectación cognitiva, con afectación cardíaca, con afectación respiratoria, por lo tanto pueden ser bastante invalidantes. Claro, ante esta complejidad que nos está comentando usted, me imagino que ustedes, los investigadores, tendrán que trabajar de una manera en concreto, porque al haber tantas se tendrán que especializar. Y por otro lado, hay una unidad de patología neuromuscular del Hospital Sant Joan de Déu. ¿Qué tipo de centro es? Porque es una especie como de CESUR, ¿no? Exacto, es decir, nosotros somos un hospital pediátrico y nuestra unidad de patología neuromuscular es un centro de referencia a nivel nacional, que es lo que se conoce como centros CESUR. Además, existe una red europea para las enfermedades raras que se llaman las ERNs, y en nuestro caso pues somos centro de referencia europeo para las enfermedades neuromusculares pediátricas. A nivel asistencial atendemos a todas las patologías neuromusculares independientemente del origen. Sin embargo, en el laboratorio de investigación nos hemos enfocado en unas pocas porque si no es muy difícil, digamos, profundizar, ¿no?, en todas las distintas patologías. Y en particular llevamos muchos años investigando un tipo de distrofia muscular congénita que es debida al déficit de colágeno 6, que es uno de nuestros, digamos, temas más especializados, ¿no?, de conocimiento más especializado en nuestro laboratorio, a nivel de diagnóstico y a nivel de investigación. Precisamente vamos a entrar en este déficit de colágeno 6, que es otra de las enfermedades neuromusculares. Lo que pasa es que es menos frecuente, menos prevalente. Precisamente por eso le quiero preguntar, Cecilia, qué prevalencia tiene este déficit, qué herencia presenta y qué nos dice a nivel clínico de la enfermedad. En este caso se considera una enfermedad ultra rara porque realmente afecta a menos de un individuo en cada 100.000. Por lo tanto, estamos hablando de unas enfermedades muy poco frecuentes, ¿no? En España pues habrá menos de 100 familias afectadas por esta patología con un diagnóstico. Y la mayoría de las mutaciones que causan esta enfermedad difieren un poco, como decía antes, del caso de la distrofia muscular de Duchenne y otras, porque la mayoría de las mutaciones son dominantes. Es decir, basta con tener la mutación en una de las dos copias del gen defectuoso, digamos, del alelo, para que se manifieste la enfermedad. Y esto es importante porque a la hora de diseñar tratamientos tenemos que tener en cuenta en estos pacientes no tienen una ausencia total del colágeno 6, es decir, no es que no produzcan colágeno 6, sino que estas mutaciones lo que causan es un defecto que altera la estructura del colágeno 6. Y por lo tanto, digamos, la copia defectuosa del colágeno 6 impide que la copia correcta funcione. Son lo que se llaman mutaciones con efecto dominante negativo. Uh-huh. Siempre hago esta pregunta para ver cómo perciben ustedes las enfermedades que tratan, doctora. Estamos hablando de esta enfermedad en concreto, de una enfermedad muy puñetera o puñeterita. Bastante puñetera, sí. Perfecto. Estoy siempre haciendo esto porque es curioso cómo perciben los pacientes y muchas veces los investigadores en comparación con otras enfermedades raras. Entonces estamos hablando de una enfermedad severa. ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué conlleva eso? Claro, en los casos existen distintas formas clínicas. Como todo es también complejo y, como decía, hay formas que se pueden presentar en la edad adulta. En la clasificación actual se consideran las formas más graves. Son aquellas en las que los niños que la padecen son incapaces de levantarse del suelo. Es decir, nunca llegan a poder levantarse del suelo sin apoyo. Por lo tanto, estamos hablando de una debilidad muscular importante. En otros casos, los niños llegan a caminar, pero pueden perder la marcha o suelen perder la marcha alrededor de los 10 años de la vida. Lo que ocurre es que uno de los músculos que está más afectado en esta enfermedad es el diafragma y, por lo tanto, uno, digamos, de las características clínicas que pueden ser más graves es la insuficiencia respiratoria. A menudo los niños necesitan ventilación asistida nocturna con un ventilador por las noches a partir de los 10 años. Por lo tanto, a nivel del día a día, pues son enfermedades que requieren unos cuidados bastante importantes. También sufren contracciones en las distintas articulaciones, escoliosis, que hace que estos pacientes a veces se tengan que operar varias veces durante la infancia y obviamente pues esto puede también ser bastante grave y limitar también, ¿no?, la calidad de vida de los pacientes y las familias, ¿no?, de estos niños.
Cecilia, siempre les pongo un poquito en antecedentes, nos quedan 16 minutos, hemos abordado poco, nos queda mucho contenido, para que lo intentemos hacer de una manera más concreta para que podamos abordar todo. El colágeno 6 es una proteína, doctora Jiménez Malebrera. ¿Dónde se encuentra esta proteína? ¿Cómo está formada y qué funciones tiene? Es una proteína que se encuentra en muchos tejidos, aunque digamos la conocemos como una proteína que causa, cuando es defectuosa, distrofia muscular, se encuentra en la piel, en los ligamentos, en los tendones. Por eso los pacientes tienen también esta sintomatología, ¿no?, de ligamentos, de tendones, etcétera. No conocemos todas las funciones del colágeno 6, pero tiene una función estructural. Imaginemos que el colágeno 6 forma fuera de la célula muscular como un andamio que da estructura e integridad a la célula muscular. La célula muscular está constantemente contrayéndose y relajando y por lo tanto necesita de este andamio, ¿no?, que en gran medida está formado por el colágeno 6. Lo que pasa es que tiene otras funciones como en el ciclo celular, evitar la apoptosis, la muerte celular, ayudar a la migración de las células. Es decir, es una proteína que tiene muchísimas funciones, pero sobre todo a nivel estructural es muy importante para la función del músculo. Estamos acostumbrados a decir enfermedades raras, pero si usted dice que esto es una enfermedad huérfana, ¿a qué se refiere? A que no existen tratamientos. Es decir, no hay tratamientos, por lo tanto es una enfermedad huérfana de tratamiento. Y también sería una indicación para un tratamiento para esta enfermedad, sería un tratamiento huérfano. Hasta la fecha solo se ha llevado a cabo un ensayo clínico con un fármaco que atenuaba una de las consecuencias secundarias del déficit de colágeno 6. Este ensayo clínico no demostró eficacia clínica, por lo tanto se abandonó y hasta la fecha continúa sin tratamiento. Cuando empezaron a investigar esta enfermedad, Cecilia, en el laboratorio en el año 10, usted venía de una ciudad muy lluviosa, que es Londres, donde ya habían empezado a investigarla, y se centraron en dos enfoques. ¿Cuáles fueron? Bueno, por una parte nos dimos cuenta que se conocía muy poco sobre la enfermedad y entonces decidimos apostar por las técnicas que se llaman de alto rendimiento. Digamos que estas técnicas te permiten tener como una fotografía aérea de la enfermedad, porque lo que te indican es cuáles son todos los genes, proteínas que están alterados de una forma global, ¿no?, para que luego tú te puedas enfocar en aquellas vías que te parecen más interesantes. Y la verdad es que con estas aproximaciones conseguimos extraer que luego nos ha ayudado mucho a continuar con la investigación. Y por otra parte, con el enfoque que nosotros tenemos en el laboratorio, que es un enfoque multidisciplinar, es decir, trabajamos juntamente con los clínicos, con los médicos rehabilitadores, con los patólogos. Sabíamos que nuestra investigación no podía estar desligada del conocimiento clínico y de lo que es la asistencia clínica. Por lo tanto, empezamos en los proyectos a crear un registro de déficit de colágeno 6, a poder implicar a los médicos rehabilitadores para que asesoraran de una manera cuantitativa y una manera estandarizada, como se estaba haciendo en otros países, a los pacientes, es decir, conociendo la enfermedad en profundidad, ¿no?, intentando conocer la enfermedad en profundidad también a nivel clínico para luego poder ligar los hallazgos del laboratorio con la parte más clínica, ¿no? Doctora, para que usted no tenga un déficit de agua tipo 5, tipo 6 o tipo 4, el que usted considere, voy a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con la doctora Cecilia Jiménez Malebrera. Estamos tratando el futuro de las terapias avanzadas para las enfermedades neuromusculares y nos estamos centrando concretamente en el ejemplo del déficit de colágeno 6. Una de las primeras donaciones que recibieron ustedes fue de la Fundación Andrés Marcio. ¿A qué la destinaron? Pues, como le decía, para nosotros, era muy evidente que necesitábamos poder caracterizar bien a los pacientes para conocer bien la enfermedad y preparar este grupo de pacientes para futuros ensayos clínicos, y decidimos destinarlo a horas de un fisioterapeuta y un médico rehabilitador del hospital, porque no teníamos personal que pudiera, evaluar la fuerza muscular de los pacientes, y aunque era un proyecto que en su objetivo inicial iba a ir dirigido al laboratorio, pues decidimos dedicarlo a pasar escalas a los pacientes, escalas funcionales, y la verdad es que resultó muy bien, porque luego a partir de ahí empezamos con el Registro Nacional de Pacientes, etcétera. Entonces estamos muy agradecidos a la Fundación Andrés Marcio. Ustedes diseñaron, como dice, promovieron el registro. ¿Eso significa que es propiedad suya o no han abierto a algún otro registro? ¿A quién está abierto este registro?
Bueno, no, el registro en estos momentos forma parte del CIBERER, de la base de datos de enfermedades neuromusculares del CIBERER. Nosotros lo promovimos, lo hemos promovido también con la ayuda de otras fundaciones, y en estos momentos está abierto a todos los clínicos que deseen y los pacientes que deseen entrar en este registro. Nosotros, digamos, lo diseñamos y lo promovimos como una herramienta, ¿no?, de investigación. Llaman a la puerta de su instituto, ustedes abren, se presenta una señora. Buenas tardes, soy Noelia Candela, vengo con mi hijo. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Pues vino Noelia Candela, que es la presidenta de la Fundación Noelia. Vino en 2015, me acuerdo perfectamente el día que vino. Acabábamos de diagnosticar a su hijo con déficit de colágeno 6 a través de los estudios que hacemos en el laboratorio, que somos el único centro de España que hace estos estudios. Y enseguida pues quiso venir a conocernos, saber qué estábamos haciendo, pues obviamente para entender mejor la enfermedad y saber quién estaba investigando sobre la enfermedad, posibles tratamientos, etcétera. Y bueno, fue un encuentro que marcó un antes y un después, porque Noelia enseguida se dio cuenta, ¿no?, de que, bueno, pues que tanto el diagnóstico que hacíamos, que digamos lo financiábamos con proyectos de investigación, como las investigaciones que llevábamos a cabo para futuros posibles tratamientos, pues no teníamos suficiente financiación. Al ser una enfermedad, como decía, ultra rara, pues claro, al año pues igual se diagnostican pocos pacientes, son pocas muestras, y esto pues a veces, por desgracia, pues no interesa. Y entonces Noelia enseguida se comprometió a ayudarnos. En los últimos, desde entonces se ha generado una relación de confianza y de colaboración, y desde entonces pues es así. Desde entonces nos ayudan y están muy implicados también en la investigación y en dar a conocer estas enfermedades. Bueno, decir de una manera rápida que la Fundación Noelia en 7 años ha destinado más de 600.000 euros en España y en Estados Unidos, que es muy activa y que pueden ustedes bucear un poquito sobre esta fundación y lo que hacen, por si quieren colaborar. Siempre digo, a lo mejor hay una persona que tiene una fábrica de chorizos en Zamora, que tiene un dinerito ahí guardado, y dice, ¿por qué no se lo vamos a dar a la Fundación Noelia, verdad, Cecilia? Pues lo pueden hacer en www.fundacionnoelia.org. Vamos a terapias del futuro por el déficit del colágeno 6. Desde hace unos 5 o 6 años, la mayoría de las enfermedades neuromusculares hereditarias no tenían un tratamiento curativo específico. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el tratamiento con corticoides en alguna enfermedad neuromuscular concreta? ¿Y qué relación tiene esa enfermedad con la atrofia muscular espinal, Cecilia? Bueno, en realidad los que trabajamos en este campo estamos realmente maravillados, ¿no?, porque estamos viviendo una revolución, ¿no?, en lo que son las terapias para las enfermedades neuromusculares en general. Y en los casos concretos en los que había algún tratamiento, eran tratamientos farmacológicos muy específicos. Menciono el caso de los corticoides en la distrofia muscular de Duchenne, porque era lo único que conseguía frenar la progresión de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2017, es decir, 30 años después de que se identificara el gen causante de la distrofia muscular de Duchenne, aparece la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, aprueban el primer tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne, y un año después se aprueba otro tratamiento también basado en ácidos nucleicos, es decir, en moléculas de cortitas de ácidos nucleicos que se llaman oligonucleótidos antisentido, para la atrofia muscular espinal. Claro, estas son 2 de las enfermedades neuromusculares más frecuentes y en las que más se ha invertido en investigación. Por lo tanto, es lógico que fueran las primeras para las que aparecieran un tratamiento, ¿no? Y a partir de aquí, pues hubo un punto de inflexión, y desde entonces las terapias basadas en ácidos nucleicos, incluidos la terapia génica, pues están realmente revolucionando la perspectiva terapéutica, ¿no? En el caso de la atrofia muscular espinal es un caso muy conocido. La terapia génica es el tratamiento más costoso que existe hoy en día, y realmente es un tratamiento que es capaz de modificar la historia natural de la enfermedad, que era una cosa impensable hace unos años. Esto demuestra evidentemente, doctora Jiménez Malebrela, la importancia de tener recursos suficientes para investigar, el tener una muy buena colaboración internacional y entre todos los implicados, hay un montón de agentes, lógicamente, y un compromiso por parte de las instituciones y la tecnología necesaria. Podemos seguramente curar muchas enfermedades. Lo decimos como titular y que cada cual tome nota donde lo tiene que tomar. Cecilia,
En el caso del déficit de colágeno 6 debería ocurrir lo mismo, porque ¿qué podrían tener ustedes en unos años con este apoyo que acabamos de comentar y que representan las tecnologías de edición genética, aunque nos ha avanzado un poco? Claro, estas técnicas de edición genética, hablamos principalmente de las técnicas conocidas con los acrónimos de CRISPR-Cas, que son técnicas, como le decía, como el déficit de colágeno 6, son mutaciones puntuales de un solo nucleótido o cambios pequeños, más que reemplazar el gen defectuoso por una copia correcta, lo que necesitamos es corregir, ¿no?, de una manera muy fina, de una manera muy específica. Y estas tecnologías lo permiten. Por lo tanto, la tecnología está. Obviamente hay que atender todas las cuestiones regulatorias, éticas, etcétera, pero ya existen tratamientos aprobados con CRISPR-Cas para otras enfermedades, sobre todo enfermedades, digamos, de tipo hematológico o de tipo, digamos, de cánceres sanguíneos, etcétera. Por lo tanto, yo tengo fe en que, basados en los resultados que hemos obtenido hasta ahora, en unos medio plazo, en 5 años, podríamos estar en ensayos clínicos en pacientes. Sí tenemos, como decías, los recursos necesarios, porque esto es así. Si tenemos el doble de personas en el laboratorio, avanzaremos el doble de rápido. Obviamente hay otras cuestiones y esto es una simplificación, pero es que en realidad es así. Podemos avanzar mucho más rápido de lo que estamos avanzando si tuviéramos más recursos. Entramos en los últimos 5 minutos de entrevista y engarzamos, pues, precisamente como ha dicho usted, hace 5 años ustedes empezaron a trabajar con la idea de utilizar nuestro queridísimo amigo CRISPR-Cas9, lo tratamos muchas veces en el programa. ¿Para qué en este caso concreto y gracias a qué financiación lo han podido hacer? Obtuvimos financiación primero del propio CIBERER. También hemos obtenido financiación de otras instituciones públicas como el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación Noelia, que, como decía, pues nos ha apoyado durante todos estos años en varios proyectos, incluido este proyecto de edición genética. Hasta la fecha lo que hemos obtenido son resultados muy prometedores en células de pacientes, que ya es importante porque no es un modelo, no es una línea celular, sino son las propias células de 5 pacientes con la misma mutación, y ahora estamos llevando los resultados a un modelo animal que hemos generado también específico para esta mutación, para ver cómo podemos trasladar los hallazgos, digamos, en las células a un organismo entero. Ustedes han publicado sus primeros resultados en 2 artículos. Me gusta mucho que hablemos de los investigadores jóvenes, con nombre y apellido, que nos lo va a decir usted. ¿Quiénes los encabezan estos artículos y qué dicen los resultados? Pues los artículos están encabezados por el doctor Aristides López Márquez y el doctor Enrico Castro Florio, y se publicaron este año. En los 2 trabajos lo que hemos demostrado es que estas técnicas de CRISPR-Cas son capaces de corregir en las células de los pacientes la mutación, que es solamente un cambio de nucleótido, por lo tanto con una precisión muy elevada. Y el colágeno 6, que estaba defectuoso, cuando aplicamos una serie de técnicas de microscopía avanzada muy sofisticadas, incluso llegamos a ir al sincrotrón, que es un acelerador de electrones aquí en Cerdañola del Vallés. Pudimos acceder al sincrotrón para poder ver exactamente dentro de las células cómo cambiaban una vez que las habíamos editado, y la verdad es que los resultados no eran nada ambiguos, al contrario, veíamos una recuperación muy importante, ¿no? Y esto es otra cosa que también para nosotros ha sido muy interesante, ¿no?, el poder aplicar estas técnicas de microscopía avanzada también para demostrar con muchas técnicas que efectivamente podemos restaurar el colágeno 6 y la función celular. Habrá familias que nos estén escuchando hablar sobre esta enfermedad, doctora, y se preguntarán, bueno, me parece todo estupendo lo que nos está contando la doctora, por supuesto, pero ¿dónde nos encontramos ahora? Porque ustedes tienen un principal cuello de botella para poder un día aplicar estas técnicas de edición genética al tratamiento de pacientes con distrofias musculares. ¿Cuáles en concreto? Bueno, el principal cuello de botella hay varios, pero el principal sería cómo hacer llegar a la célula dentro del organismo, porque estamos hablando de terapias in vivo, es decir, tenemos que hacerla llegar a todas las células musculares. Tenemos más de 600 músculos. Bueno, es decir, en el caso de las enfermedades neuromusculares es complejo, pero es muy importante porque la célula no está, es decir, ha evolucionado durante millones de años precisamente para evitar la entrada de moléculas de alto peso molecular, y es muy difícil hacer entrar los componentes de este sistema de edición de CRISPR-Cas.
Sin embargo, existen posibilidades y nosotros estamos colaborando, por una parte, con el Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona, con el grupo de la doctora Nora Ventosa y con un grupo del Instituto de Investigación de Valdebrón, el doctor Miquel Segura, para investigar unas partículas, unas nanopartículas que ellos han desarrollado, que eso sería una de las principales vías por las que podríamos entrar en la célula. Por otra parte, y afortunadamente, también tenemos colaboraciones con otros centros en otros países, y en concreto con un centro que es pionero en terapia génica, que es el Genetón, que está en París. Y con ellos vamos a investigar los vectores virales, que es otra de las principales maneras de hacer llegar moléculas de ácidos nucleicos, de RNA, por ejemplo, a las células. Creo que estamos muy contentos de poder avanzar con estos estudios, ¿no? Investigando en paralelo estas dos posibilidades. Aparte para poder hacer todo esto, doctora, aparte de tener mucho corazón, hay que tener mucho brain, hay que tener también cerebro. Hay un nuevo centro de investigación avanzada llamado BRAIN. ¿Qué relación tiene con nuestra charla, de una manera breve, y en dónde se está creando este centro? Pues este es el centro BRAIN, es Barcelona Research and Innovation Center in Neurosciences, y básicamente lo que quiere hacer es englobar las distintas áreas de investigación en enfermedades neurológicas de nuestro Hospital San Juan de Dios bajo un mismo centro. Y el objetivo es claro y es desarrollar... Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Infantiles. Por lo tanto, desarrollar terapias para las enfermedades neurológicas infantiles. Es un proyecto que está liderado por la doctora Ángeles García Cazorla de nuestro hospital, y en la que participamos distintos grupos de neurociencias y de salud mental. Por lo tanto, engloba todas las afectaciones neurológicas infantiles. Y todo lo que hemos aprendido en el déficit de colágeno 6, pues esperamos poder trasladarlo a este centro BRAIN. Pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero también nos hemos enterado que las 3 de la tarde en España, la península, son las 2 en Canarias. Es una buena información para el que no lo supiera. Doctora, vamos a terminar diciendo ni más ni menos que en Francia el PIB dedica un 2,3% en inversión, en Países Bajos también, el 3,2% en Alemania, en España nos quedamos en el 1,4%. Sí, bueno, pues poco más que decir, ¿no le parece? Sí, yo no puedo evitar... Mucho más que decir, claro, lógicamente, ironía pura. Doctora Cecilia Jiménez Malebrera, un verdadero placer, un gusto. Siempre digo lo mismo y no me cansaré de decirlo. No hay que salir fuera para tener investigadores de la talla como la que nos ha representado hoy en el programa y nos ha contado. Tenemos un lujo de profesionales en este país y debemos empezar a cuidarlos mucho más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad.